Ya, hola chicos, ¿qué tal? Bueno, ahora lo que corresponde, vamos a ver en la semana 2 dos temas más. Entonces vamos a estar iniciando, ¿bien? Como primer tema en esta semana, antes de ello, previo a eso, vamos a empezar con la descripción de un caso clínico y con las patologías que hemos presentado en las semanas anteriores. Y entonces aquí tenemos, ¿no? En la cabeza de un varón, vamos a intuir, ¿no? Que es un varón porque, pues, el cabello lo suelen tener así, corto, ¿no? Y en la cual vamos a encontrar una lesión, ¿no? Una lesión alopécica, circular, no es alopécica porque, pues, vemos que no hay cabello, en esas áreas no está el cabello. Y bueno, y si está, pues vamos a ver que este parece como entrecortado, como cortado, ¿no? Eh, bien, ¿qué más vamos a ver? Que tiene como costras, que tiene como escama, que está un color rojo, ¿no? Está también, se ve como hinchado, ¿no? Como una lesión palpable, algo elevado, algo inflamado. Bien, entonces vamos empezando por eso. Entonces, a la consulta viene este niño de 7 años, ¿no? Procedente de una zona rural. Importante ir reconociendo estos factores, ¿no? Un niño, entonces, nos hace pensar también por ciertas patologías que abarquen, ¿no? Que afecten a esta etapa de vida. Procedente de una zona rural, ¿no? También es importante pues para recordar el acceso que pueda tener a salud, el acceso que pueda tener a medicamentos, el acceso que pueda tener, ¿no? En cuanto a los servicios, ¿no? La alimentación, la vivienda, servicios básicos. Y entonces es importante. El motivo de consulta es porque no se refiere que hay pérdida de cabello y costras a nivel de su cuero cabelludo, ¿no? Como estamos observando en una primera instancia. En la historia clínica, la madre, ¿qué dice? No, la madre refiere que se ha presentado como parches en el cabello que están acompañados con una picazón y un mal olor. La madre recalca que donde vive pues tiene contacto con animales de granja. Entonces es importante identificar que vemos que se le asocia también un compromiso, ¿no? Del prurito y el mal olor. De mal olor quizá, ¿no? Se pueda ver que algo está infectado, algo está evolucionando de mal manera. Ahora, de acuerdo a esto, pues, ¿no? Estamos nosotros y ya con lo aprendido, le vamos a hacer el examen físico, ¿no? Nosotros vamos a describir dicha lesión. Entonces, ¿qué vamos a decir? Se presentan áreas alopécicas con escamas y costas grisáceas, ¿no? Con pelos cortos, ¿no? Que son esos puntitos negros que vemos, son pelos cortos, rotos, y una lesión dolorosa y supurativa en la región, bueno, en este caso sería parietal. Bien, entonces vemos que le duele, está supurando, está edematoso, está inflamado. Entonces, esto ya va a un compromiso más, ¿no? Sistémico. Entonces, nosotros hay que recordar que habíamos visto entre las tiñas, ¿verdad? Entonces, entre las tiñas había un tipo de tiña que era a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Que se le llamaba tiña capitis. Y entonces, esa tiña capitis tenía dos estados de presentación. Un estado como no inflamatorio, ¿no? Y y un estado inflamatorio conocido como queriendo de Seltzer también. Ahora, ¿en qué se diferencian? Pues que uno, en el inflamatorio hay un compromiso sistémico también, ¿no? Entonces, no solo van a estar las lesiones, sino también va a estar acompañado de pues fiebre, adenopatías, supuración, ¿no? Un compromiso más general. Entonces, en este caso, eh, ¿qué se debe hacer? No, ya estamos intuyendo por presunción diagnóstica, no por las lesiones que se ven, pero de todas maneras, no se dice que, por ejemplo, si lo mandan el KOH, que va a aparecer un tipo aquí, una tiña que va a intervenir, ¿no? La Microsporidium canis, ¿no? ¿No? Que es un zoofílico. Entonces, esa, en cuanto al diagnóstico, y pues vamos a tener que como al ser positivo a este Microsporum canis, vamos a llevar que, bueno, estaríamos frente a una tiña capitis inflamatoria, ¿no?
inflamatoria o conocida como el querión de septo. Bien, entonces eso para recordar en cuanto a piñas. Entonces, ahora sí nos vamos a enfocar en el primer tema de la sesión, que vendrían a ser las lesiones producidas por bacterias. Bien, entonces para empezar tenemos lo siguiente. Tenemos aquí a recordar lo que vendría a ser lo que vendrían a ser las capas de la piel, ¿verdad? Estamos hablando de una epidermis, de una dermis, de un tejido celular subcutáneo, ¿no? O hipodermis. Bueno, luego tenemos fascia y músculo. Entonces, estas lesiones se van a tomar en cuenta o van a tener a considerar, pues, la extensión que van a tener. Bien, entonces, por ejemplo, importante también la etiología. Entonces, aquí vamos a tener a dos importantes bacterias que van a ser de tipo gram positivo, ¿no? Por un lado tenemos al Staphylococcus aureus y por otro lado tenemos al Streptococo del grupo A. Ya, entonces ahí lo tenemos. Ahora, importante recordar los tipos de lesiones que van a producir. Pueden ser superficiales, bien como el impétigo a nivel del epidermis. Pueden ser, pueden ya no ser tan superficiales, ya no tan el estrato córneo, ¿no? Que es la capa más superficial, sino ya van avanzando, ¿no? Hasta la basal, ya queriendo entrar para la dermis, como el ectima. Cuando hablamos de foliculitis y forúnculo, carbunco, pues ya va a estar asociado a lo que es el folículo piloso, ¿no? Netamente, como la foliculitis, o en la furunculosis, que va a estar asociado, pues, ya más también al folículo piloso, pero también a sus anexos, a lo que está, ¿no? Anexado, a lo que está cercano, adyacente. Y tenemos otras como la erisipela o la celulitis que vemos que ya más que nada el compromiso es a nivel de la dermis. Y mientras uno está a nivel superficial, la celulitis puede ir más allá de la dermis e incluso llegar hasta el tejido subcutáneo. A ver, un momento, por favor. Ya bien, entonces, eh, esto es por ubicación donde se desarrolle pues dichas lesiones cuando sean infectadas ya sea por el Staphylococcus aureus o por el estreptococo del grupo A. Bien, entonces, más que nada, ¿cómo es que se da estas lesiones? Estas lesiones se van a dar porque las bacterias van a aprovechar como que haya una puerta de entrada, ¿verdad? Ya sea que esta sea dada por algún rasguño, una picadura, alguna caída que haya dejado pues una pérdida de la continuidad en la piel, entonces favorece la entrada y por ende pues va a favorecer la proliferación y favorecen la lesión, la aparición de estos tipos de lesiones que va a depender pues de a dónde puedan afectar, hasta dónde puedan llegar, ya sea la dermis, el epidermis, extenderse más allá o incluso a los anexos, ¿no? Como en el caso del folículo piloso. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es el impétigo.
Bien, el impétigo se va a definir como una infección, habíamos visto que era una infección a nivel de la capa superficial, en este caso de la dermis, ¿no? Esta es considerada, o bueno, su característica es que va a ser contagiosa y es frecuente. Bien, importante tener en cuenta que va a afectar más en los niños que los adultos. Bien, otro dato importante, otra característica vendría a ser reconocer los factores de riesgo. Entre factores de riesgo pueden ser, por ejemplo, los climas como los cálidos, ¿no? El verano, una mala higiene, algún traumatismo, como dijimos que proporciona una puerta de entrada, algún deporte de contacto, todo lo que esté relacionado, ¿no? Con poder generar esa pérdida de continuidad y que pues tenga una vía de entrada. En eso consiste la fisiopatología. Ahora, vamos a tener de dos tipos, ¿no? Uno que es el no ampolloso, que el no ampolloso, que va a también llamarse como vulgar, ¿no? Como una forma clásica, también puede llamarse, ¿no? La forma clásica o la forma costrosa. Esta va a estar en un 70% y más que nada pues va a afectar a la edad pediátrica. En cambio, el ampolloso, como su nombre lo dice, va a tener pues ampollas, o sea, también se le va a conocer como buloso. Pues va a tener una frecuencia en el 30%. Más que nada, recuerden que en cuanto al ampolloso va a estar dado por el Staphylococcus aureus. En cambio, el no ampolloso se va a relacionar con el streptococo del grupo A. Otro dato para diferenciar, ¿cierto? Es que el no ampolloso más que nada da en edades pediátricas, ¿no? En niños como de 2, 3, 5, 7 años. Y es el más frecuente, un 70%. ¿Ya? Y el ampolloso, por el contrario, da en edades no como recién nacidos, lactantes, y se presenta en un 30%. Ahora, entre las características vamos a tener que el no ampolloso va a ser una evolución de las lesiones. Sí, sus lesiones van a ir evolucionando. Van a empezar con pequeñas pápulas, ¿no? Pápulas eritematosas, que luego estas evolucionan a pápulo-pústulas, ¿no? Ahí donde se va a asociar lo que es el prurito, a veces dolor o también adenopatías. Bien, ahí queda y pues van a formar lo que vendrían a ser luego unas costras, ¿no? Las costras mielicéricas, que son características de esta patología del impétigo y es lo que vamos a ver ahí en la imagen, lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿dónde se localiza? Así como vemos en la imagen, la localización también es importante. En la zona periorificial. Entonces, quiere decir a nivel de los ojos, a nivel de la nariz y a nivel de los labios. ¿Ya? Entonces, así va. Luego está el ampolloso, que más que nada sus lesiones, como lo dice, son ampollas. Bien, son ampollas de tipo flácidas. Tienen un Nikolsky negativo, ¿no? No se rompen fácilmente. Estos se localizan más que nada a nivel de la cara, del tronco, de las extremidades, ya incluso en las regiones, ¿no? En el tronco, en las regiones periumbilicales, ¿no? A nivel de pliegues también, o en el perineo. Esas son las características. En cuanto al tratamiento, importante el aseo, el poder usar lo que es el descostrágeno, el caso sea el no ampolloso, o aplicar mupirocina al 2%, ¿no? Que esté tópico. En caso de ser necesario, podría usarse lo que es la dicloxacilina o una cefalosporina de primera generación. Bien, ahora vamos a hablar sobre las patologías que afectan a lo que es un anexo, ¿no? Que en este caso sería el folículo piloso. Esto más que nada se relaciona
con el estafilococo aureus. Bien, vemos ahí que se da a nivel, pues, se va a localizar en zonas donde crezca pelo. Acá hay factores de riesgo como los de la humedad. En cuanto a la higiene, ¿no? Una mala higiene, y si esta es mala y aparte hay una depilación, ¿no? O el rasurado, entonces también puede dar esa vía de acceso. También si va acompañado de acné, ¿no? Porque usualmente, como dijimos, la glándula sebáceas va anexada a lo que es el folículo piloso y si esta drena y este se ocluye, pues el acné también va a ser un medio no favorable para estas bacterias y por ende, pues la oclusión también sería un factor de riesgo. Importante, como dije, usualmente es el estafilococo aureus. Sin embargo, por ejemplo, también podemos hablar de un gran negativo con el caso de la pseudomonas, que entre sus factores de riesgo estarían pues lo que vendrían a ser bañeras calientes, bueno, el uso de bañeras calientes o el uso de piscinas, ¿no? Mal cloradas, entre factores de riesgo. Ahora, las lesiones típicas, vemos aquí que las lesiones típicas más que nada están enfocadas en zonas no eritematosas, usualmente ubicadas pues en la zona donde está creciendo el pelo. No están estas lesiones, pueden tener ¿no? Lo que es el halo eritematoso, tienen el pelo central, la localización donde se va a localizar pues en zonas donde crees que esté pelo, ¿no? Usualmente ahí en la imagen nos muestra la cara a nivel de la barba, pero también puede ser en el cuero cabelludo, donde también a nivel del tórax, ¿no? Nivel del pecho, en la espalda, en las axilas, ¿no? Eh, en las axilas. Bien, y para esto, pues el tratamiento más que nada es tener una buena limpieza, tener lavados con antibacteriales y en el caso de ser necesario, el uso de antibióticos como la mupirocina o la clindamicina. En el caso de lesiones más localizadas y avanzadas. Eh, bueno, entonces por el contrario, ya la forunculosis que puede también repercutir de una foliculitis, o sea, puedo tener foliculitis y se puede complicar y hacerme forunculosis y se puede, ¿no? Esta dijimos que es más profunda y que no solo está a nivel del folículo, sino también en las partes adyacentes, ¿no? Lo que está anexo a esto, lo más cercano. Entonces el forúnculo es la inflamación la furunculosis es la inflamación entonces del folículo piloso más el tejido circundante. Entonces, ahora, ¿cómo vemos la clínica? En la clínica vemos que hay una mayor, ¿no? Tumefacción, es doloroso, hay más eritema, ¿no? ¿Dónde también va a ser frecuente? Pues en las mismas localizaciones, ¿verdad? Pero en este caso también se le añade, ¿no? En las localizaciones tenemos igual la cara, el cabello, ¿no? La axila, pero también puede estar lo que vendría a ser el dorso de la mano, así como estamos viendo en la imagen B, ¿no? A nivel de los dedos también. Otra localización importante para este tipo de funiculosis, o bueno, se le llama, ¿no? El triángulo de la muerte, cuando está ubicado más que nada a nivel nasogeniano labial, ¿no? A nivel de lo que vendría a ser la cara, ¿no? Nasogeniano, acá está la nariz, y ahí acá están los labios. Bien, cuando se ubica cerca de estas estructuras, pues se le podría llamar con ese apelativo también. Y bueno, para de todas maneras, es importante bajar esa inflamación, poder drenarlo, ¿no? Para poder drenarlo. Entonces, por eso el uso de compresas calientes, quemaduras de drena y para que desaparezca, ¿no? O ya, pues, si hay un compromiso, ¿no? Está comprometiendo, como hablábamos en esta locación, por ejemplo, pues puede utilizarse antibióticos por vía sistémica, ¿no? Y más asociado con un drenaje. Bien, ahora vamos a tener lo que vendría a ser
Estas patologías que usualmente pueden parecerse, pero no son lo mismo y hay que saber, hay que ser bien observadores. Entonces ahí tenemos, ¿no? Un miembro inferior, vemos que tiene signos de inflamación, eritematoso, debe tener, debe estar edematizado, ¿no? A la palpación debemos ver que hay un relieve doloroso, sí. Ahora vemos que otra característica es que, bueno, como que no está tan bien definido, no puedo por un momento perder de vista o desapercibir dónde podría terminar dicha lesión, ¿no? Estaría muy segura de delimitarlo, pero también podemos tener una lesión parecida en la que es un color más franco, más claro y en la que sí se delimita mejor dichas zonas. Entonces, en este caso vamos a hablar de dos patologías, en el caso sea la celulitis y en el otro la erisipela. Sí, entonces vamos a hablar de la celulitis. Celulitis, no inflamación, y vimos que esta era una inflamación a nivel de la dermis, ¿no? Recordemos que esta era una inflamación a nivel de la dermis. Esta comprometía, ¿no? Una dermis superficial profunda, que avanzaba en la profunda e incluso podría llegar hasta lo que vendría a ser el tejido celular no subcutáneo. Entonces, esa extensión no tan amplia y tan vasta. Entre la clínica, entonces es importante que esta va a manifestar los signos de inflamación, ¿no? Signos de inflamación, signos inflamatorios. Entonces, ahí tenemos el eritema, edema, la tumefacción, el calor, ¿no? Al momento de palpar debe estar cálido y el dolor, ¿no? Entonces, esos son los signos que hay que caracterizar. Otro dato importante es la etiología. Bien, la etiología en este es más frecuente el estafilococo aureus, pero también podría estar dado por un estreptococo de grupo A. Entre los factores de riesgo, pues pueden ser enfermedades crónicas, ¿verdad? Una diabetes mellitus, una insuficiencia venosa, em, algún, alguna enfermedad a nivel no pedio, como una tiña, no sé, no que vaya a evolucionar y que cause pues esta vía de entrada y pueda generar este celulitis. Entre la clínica también añadimos, ¿no? Lo que va a diferenciar una celulitis de una erisipela es que esta va a ser una placa que no va a estar bien delimitada, entonces se llama mal delimitada, mal definida, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a distinguir muy bien la zona no enferma de la enferma. Puede estar con o sin exudado. Bien, más que nada la localización, donde se localiza más frecuentemente su localización, como vemos ahí, es en miembros inferiores. Pero en niños es posible, esto es en adultos, ¿no? Esto es en adultos, pero en niños es posible que estos tengan un compromiso a nivel facial. Ya en niños, esto se le conoce como alas de mariposa. Ya una celulitis facial también puede dar. En el caso de los niños, en este caso, entonces, el tratamiento, igual aseo, drenaje, de material purulento y hay el uso de antibióticos, claro, ¿no? La diclofenac, cefaxilina, la clindamicina. Entonces, pasamos a la siguiente que vendría a ser la erisipela. La erisipela, entonces, importante, en comparativo, también es una lesión inflamatoria, pero que afecta más que nada, ¿no? Donde afecta a nivel de la epidermis, ¿no? Más mi dermis, ¿no? Una dermis superficial. Importante aquí la etiología. La etiología aquí netamente se va a variar en lo que vendría a ser el estafilococos del grupo A. ¿Ya? Es el estafilococo del grupo A, no el estafilococo aureus. Estafilococos del grupo A, no se olvide.
Ya, entre los factores de riesgo, también tenemos factores de riesgo, ¿no? Que sean edades extremas de la vida, o sea, niños, ancianos, ¿no? Que estén enfermos, que tengan, estén inmunodeprimidos, que tengan alguna afectación crónica o que estén asociados, por ejemplo, a nivel de úlceras, también a nivel pedio. Todo, entonces esas patologías que tengan una vía, una puerta de entrada, va a ser sugestivo para que ingrese y pues desarrolle este tipo de lesiones. Bien, entre la clínica, lo que yo voy a tener aquí en la clínica, de todas maneras, igual, también va a haber, ¿no? El eritema, la tumefacción, ¿no? El calor, el dolor. Voy a ver, sí, pero se caracteriza porque estas placas, más que nada, sí son delimitadas, ¿no? Son bien definidas, bien delimitadas, que yo puedo distinguir mis lesiones, ¿no? Se ve claramente, ¿por qué? Porque tiene un color más intenso. No, este color se le dice pues rojo brillante o también en piel de naranja. Bien, entonces eso en cuanto a la clínica. ¿Dónde puedo aparecer? Mayormente pues esta localización, independientemente del género, es un 80% a nivel de miembros inferiores y también puedo aparecer en un 20% a nivel de la cara, en el rostro. Ahora, ¿cómo yo actúo? Pues se va a actuar con lo que vendría a ser la erisipela, es con la penicilina G sódica. Bien, ese es el tratamiento netamente para la erisipela. Ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser el ectima. El ectima lo habíamos definido como una forma de impétigo, pero habíamos visto que el impétigo era más que nada a nivel de la dermis superficial, ¿no? Del epidermis, perdón. Entonces, no, esta es una forma de impétigo, pero es profundo. Entonces, de impétigo no ampolloso, claramente, pero profundo. Entonces, quiere decir que no solo se queda el epidermis en el estrato córneo, lúcido, en el gloso, sino ya va avanzando, ¿no? La otra característica que tiene, no va avanzando hasta llegar a la dermis, ¿no? Entonces, y la otra característica que tiene es que este va a dejar cicatriz. ¿No? Este va a dejar una cicatriz. Entonces, aquí la localización, antes de empezar las formas clínicas, más que nada la localización se va a dar a nivel de miembros inferiores. Bien, en cuanto a las formas clínicas, entonces tenemos dos. La ahí está, la estreptococócica, ¿no? O la gangrenosa. Bien, la estreptococócica, pues por su nombre mismo, ¿no? Porque como agente etiológico tenemos al estreptococo del grupo A, ¿no? O también el estreptococo piógenes, en lo que vamos a tener que la clínica aquí se caracterice porque hay costras de un aspecto medio rojizo, ¿no? Rojizo un poquito medio brillante, medio oscuro, entonces costras hemorrágicas y como úlceras, ¿no? Como úlceras de esa pérdida, no, úlceras en sacabocado con una base media necrótica. Bien, entonces van a aparecer unas costras hemorrágicas y las úlceras van a ser en sacabocado con una base necrótica. Pueden ser purulentas y más que nada a nivel de miembros inferiores. Tratamiento, cefalexina, ¿no? Una cefalosporina, amoxicilina o ácido clavulánico. En cuanto a la gangrenosa, no, esta más que nada, ¿cuál es su agente etiológico? Pues la pseudomona. Bien, pseudomona negativo, positivo. Pseudomona originosa, ¿no? Esta le da un aspecto, vemos que también es una úlcera, también con base necrótica, pero usualmente la localización que tienen es a nivel anogenital. Bien, y el tratamiento aquí sería uso de aminoglucósidos o una cefalosporina más una cefalosporina de tercera generación o la quinolona. En este caso sería el uso de los antipseudomónicos. Bien, ahora pasamos a otra patología que vemos que también no tiene ese color rojito intenso
En este caso puede decirse que iniciaron con máculas, ¿no? Pequeñas y confluyen también a una mancha grande y que está asociada, ¿no? A zonas, este, como de pliegues, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, ¿no? Zonas de pliegues como la axila, la ingle, la zona inframamaria, submamaria, la zona inguinal. Entonces estaríamos hablando de lo que es el eritrasmo. Bien, esta es una infección superficial, vimos, ¿no? Superficial a nivel entonces del estrato córneo, no nos olvidemos de las capas del epidermis. Ahora, ¿por qué se llama eritrasma? Decimos, no, eritrasma, ¿por qué? Porque da un color rojizo, ¿no? Así como los eritrocitos, ¿no? Los glóbulos rojos, entonces eritrasma, acuérdense, eritrasma rojizo, tiene un color así. ¿Quién lo produce? Entonces aquí tenemos al gran Corynebacterium, ¿no? Este es un gran positivo, es el Corynebacterium. Este es el agente causal del eritrasma. Ahora, esta es un poco contagiosa, pero sí hay factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo la variación de clima. Entonces, variación en el clima. Cuando hablo de eso, quiere decir húmedo, templado, tropical. Usualmente puede ser frecuente, ¿no? En varones, en varones, pero también puede ser frecuente en lo que es mujeres, pero mujeres, por ejemplo, de lo que vendrían a ser de raza negra. Bien. Otra cosa, bueno, en cuanto a la clínica, lo que yo veo estas lesiones, vemos que son, ¿no? Manchas, ¿no? O placas si es que llegaran a tener esa descamación el momento de la inspección, ¿no? El momento de nosotros hacer el examen físico, de color pues rojas, ¿no? Son rojas, son definidas también porque estoy demarcando cuál es mi lesión, cuál es lo que está llamando la atención, porque vengo a consulta, lo delimito bien. Usualmente o a veces pueden, tener lo que son las escamas, ¿no? Como les estaba mencionando. Y la localización también es importante. Ya van a ir a estar ubicadas en zonas intertriginosas, ¿no? O en pliegue de los grandes pliegues, como estaba mencionando, en el caso entonces de la axila, zona inguinal, submamario, ¿no? Esas zonas son las que se va a localizar. En cuanto al diagnóstico, pues se usa lo que vendría a ser la luz de Wood, ¿no? Es una fluorescencia en la cual yo coloco esto y me va a dar como un aspecto de rojo coral, lo que me estaría indicando pues que estoy frente a un eritrasma por Corynebacterium. En el tratamiento, pues antibióticos, ¿no? Eritrasma con eritromicina es tratado, 1 a 2 gramos. Bien, ahora, un caso clínico respecto a lo que habíamos visto en la clase anterior. Sí, entonces viene el paciente y le dice, doctor, doctora, tengo estas lesiones que me han empezado a aparecer, ¿no? Estaba percatándome a nivel del pecho, luego también noté que me salían a nivel de la espalda, empezaron como puntitos blancos, puntitos marrones, puntitos rojos, y ahora ya no son puntitos, ya son cada vez más grandes, ya son como manchas, ¿no? Ya son como entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, el paciente tiene 24 años, trabaja en la cocina, ¿no? Motivo de consulta, las manchas oscuras, blancas, proliginosas en el tobillo de la espalda. Entonces, es un varón, tiene 24 años y trabajador de cocina. El ambiente de cocina, ¿no? Las horas largas, el ambiente con el fuego cálido, no sabemos cuántas horas, la transpiración, ¿no? El factor de que sea varón puede tener mayor, o esté más afectada en cuanto la secreción del sudor, ¿no? Tenemos esto. Entonces, ¿qué más? En la historia clínica, él menciona que le aparecen, ¿no? Hace 2 semanas, le empezó a picar poquito, especialmente cuando él sudaba, ¿no? Ha presentado episodios similares en veranos anteriores, quiere decir
Miren, ahí tienen dos, ¿no? En cuanto a zonas de mayor secreción sudorípara y también en zonas, en casos donde ha variado el clima, ¿no? Que ha sido un clima más cálido. Entonces nos acordamos y estamos pues em, relacionando alguna patología que ya hemos hablado y pues ya más o menos entonces le dicen al doctor, al examen físico, ya conociendo, ¿no? Doctor, estoy viendo máculas hiperpigmentadas e hiperpigmentadas que confluyen en mancha, ¿no? Son irregulares, claramente, y ustedes dicen con fina descamación. ¿Cómo sacan esto de la fina descamación? Este es un subjetivo a esta enfermedad, ¿verdad? Porque ustedes van a raspar y si es que hay esa descamación, se le va a llamar pues el signo de la uña positivo, ¿no? Porque se está descamando. Entonces ya con eso ustedes ya están más sugestivos, ¿no? A dar el diagnóstico, ¿no? En tórax, en zonas como el tórax y la espalda, en zonas donde pues hay mayor prevalencia de que pueda sudar. Entonces, para eso ya vamos orientando, entonces estaríamos hablando de lo que vendría a ser la pitiriasis versicolor, ¿verdad? El agente, el patógeno, ¿quién es? El malassezia furfurno. Entonces, sí, estas son en la clínica de esta enfermedad. ¿Cómo puedo también mm, identificar? Pues también, ¿no? Con el COAH puedo ver, ¿no? Lo que vendría a ser el famoso espagueti en albóndigas, ¿no? También utilizar, por ejemplo, la luz de... ¿Ya? Entonces, para recordar. Ahora, para ver el siguiente tema, vamos a hablar lo que vendría a ser de psoriasis, ¿no? Vamos a ver que la psoriasis, que es en alguna, bueno, quizá alguna vez hemos visto algún conocido o alguien, o en el hospital ya hemos visto pacientes con psoriasis, entonces vamos a ver que tienen esta característica, ¿no? De las lesiones a nivel, ya sea pueda ser por la rodilla, del cuero cabelludo, en los brazos, en el codo, ¿no? Entonces, estas son lesiones que van a aparecer. Usualmente pueden ser, ¿no? Simétricas, quiere decir si está en la una, pues está en la otra, que va a haber un prurito marcado, ¿no? Los pacientes por eso también vienen, por el mismo prurito y porque condicionan, ¿no? A tener lesiones. Ahora, ¿en qué se basa? Esto se basa pues en que hay aquí una inflamación, hay una hiperkeratosis, ¿no? Entonces miren lo que usualmente aquí tenemos mi epidermis, tenemos mi dermis claramente porque la dermis está irrigada, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber aquí a nivel, por ejemplo, de la dermis, vamos a empezar con una inflamación perivascular, ¿no? Está inflamado y que va a generar también, vemos que hay una proliferación vascular, ¿no? Aumenta o conocido como los neovasos. Esto va a condicionar, ¿no? A que mayor irrigación, va a haber mayor producción de capas, una hiperkeratosis, ¿no? Condicionando pues que ésta se engruese, sea más gruesa y dando el aspecto, ¿no? De placa, ¿no? Como clínico y tenemos una placa porque dijimos que la placa era una lesión primaria elevada, pero claramente mayor, ¿no? A 1 centímetro. Y pues sí, estas lesiones pueden ser con un tamaño de 10, 8 centímetros, no 5, 6. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de esta enfermedad. Esta es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad inflamatoria, vimos, ¿no? Inflamatoria, pero es crónica, o sea, va a repercutir en el tiempo y es recurrente. Yo puedo controlar estos episodios, ¿no? Pero siempre por A o B un descuido va a volver a reincidir. Entre la epidemiología puse ahí porque usualmente puede estar asociado a lo que vendría a ser la raza blanca. Ambos sexos es por igual, por eso puse no. Ahí no hay preferencia por femenino o masculino, ambos por igual. Usualmente puede darse el inicio de la enfermedad, puede iniciar entre los 20 o 40 años. Bien, mientras más en un inicio más precoz, se dice que es peor el pronóstico. Bien, tiene bases también como de herencia. Entonces puede estar asociado en lo que vendrían a ser el gen SOR,
El GEM-SORS 1 asociado con el antígeno leucocitario humano, ¿no? El CBW6. También respecto a esto, si es heredable, pues se dice que hay un 25% de probabilidad si es que un padre, ¿no? Un padre lo tiene. Y esto va aumentando en un 45, 41, 45% si es que ambos, ¿no? Ambos tienen este antecedente, ¿no? Importante que esta enfermedad tiene como factores desencadenantes. Bien, tiene la enfermedad, pero hay que evitar de una u otra manera estos factores, porque si no, como que se reactiva, dijimos, ¿no? Recurrente. Entonces, ¿cuáles son estos factores desencadenantes? No, tenemos, por ejemplo, el estrés, tenemos al clima, los cambios de estación, algunas infecciones, ¿no? Que van a repercutir también a un tipo de psoriasis, ¿no? Que van a dar. Tenemos, ¿no? La obesidad, consumo de alcohol y tabaco, algunos medicamentos como los AINES, algunos corticoides. Bien, entonces hay que evitar, en cuanto al tratamiento, no es importante hacerle recordar a los pacientes que eviten estos desencadenantes. Bien, luego tenemos la patogenia. En cuanto a la patogenia, esto va a estar mediado por el sistema inmune. Aquí es importante recordar, ¿no? El sistema inmune, entonces esos desencadenantes van a hacer que se active, va a empezar con la inmunidad innata, ¿no? Empezamos, ¿no? A nivel de los neutrófilos, macrófagos, plasmocitos, y es aquí donde la célula dendrítica mieloide, ¿no? Va a presentar este antígeno, lo que vendría a ser el linfocito, especialmente el linfocito T. Este linfocito T va a activar, ¿no? Por medio de las interleuquinas a los helpers, especialmente hablaríamos del TH17, el cual va a estar involucrado en la activación de estos interleuquinas, factor, ¿no? De necrosis tumoral alfa, ¿no? Y pues iniciar esta cascada inflamatoria, ¿no? Con los neovasos, ¿no? La angiogénesis, con la proliferación de queratinocitos, ¿no? Un estado hiperqueratósico y pues dar la clínica. Es importante recordarlo porque en el tratamiento de la psoriasis vamos a ver fármacos biológicos, quiere decir que van a actuar, ¿no? Netamente en la activación de estas interleuquinas o de estas moléculas, de estas citoquinas, teloquinas que van a permitir que se desarrolle, ¿no? Toda esta cascada de enfermedad. Entre la clínica, entonces estamos hablando que son placas, ¿no? Placas eritematosas con escamas plateadas, blanquecinas, son secas y son definidas, ¿no? Son definidas. Como dijimos antes, son simétricas, bilaterales. Importante recordar las zonas donde se localiza, ¿no? Cuero cabelludo, codo, rodilla, a nivel de las uñas también puede ser generalizada. Se- bueno, ahora otro signo que es patognomónico, ¿no? Que pueda decir que es psoriasis vendría a ser el signo de Auspitz, ¿no? De Auspitz positivo o el rocío sangrante o por el raspado metódico de Brock. Lo que va a pasar es que hay una lesión, ¿no? En este caso tenemos la lesión y vamos a empezar a raspar, ¿no? Con un objeto empezamos a raspar la lesión suavemente y lo primero que se va a desprender es esta escama fina, ¿no? Al desprenderse la escama fina se llama signo de la bujía. Ya, ese es ya el signo de la bujía. Ya, luego de eso va a aparecer lo que vendrían a ser estos puntitos a nivel de lesión, son puntitos rojos, ¿no? Que se llama como el punteado hemorrágico, ¿no? Las gotas de rocío, ahí estaría dando un signo de Auspitz positivo, entonces sí estaríamos hablando de psoriasis. Bien, ahora en cuanto a las formas clínicas, tenemos a lo que vendría a ser la psoriasis pulgar o en placas, que es la que más se presenta. Recordar que cuando hablamos del pulgar clásica, quiere decir que es la presentación típica de esa enfermedad.
Entonces, lo típico que vamos a encontrar son estas lesiones, ¿verdad? Son estas placas grandes, bien delimitadas, blanquecinas, plateadas, tienen, ¿no? Con aspecto de las escamas, donde aparecen usualmente, aparecen pues a nivel de rodillas, a nivel de codos, a nivel de cuero cabelludo. Esa es la vulvar en placas. Luego tenemos a la psoriasis gutata eruptiva o en gota. ¿Por qué se llama gutata eruptiva en gota? Porque vemos que este tipo de psoriasis es más pequeño, ¿no? Estas son más pequeñas, son como pápulas, ¿no? Entonces, son como pápulas que miden de 0 a 5 o 1,5 centímetros. Pueden tener un inicio brusco. La característica también aquí es que más que nada su localización, ¿no? La localización que ellos van a tener usualmente, como vemos en la imagen, es a nivel de tórax y adyacente a esto los miembros, ¿no? Las extremidades proximales. Estos tienen buen pronóstico y más que nada son frecuentes, ¿no? En pacientes jóvenes o niños. Bien, eso es en cuanto a la psoriasis gutata. Luego tenemos la psoriasis pustulosa. Esta psoriasis podemos tener en dos presentaciones, bien la generalizada o conocido como pustulosa generalizada de von Sauvage o la localizada, que más que nada es porque delimita una sola región. En cuanto a la generalizada, tenemos ahí que vamos a recordar factores especialmente, los que especialmente desencadenan esto van a ser las infecciones, algún traumatismo, que a esto se le conoce como el fenómeno, ¿cierto? A esto se le conoce como el fenómeno de Koebner. El fenómeno de Koebner es positivo, por ejemplo, esto no es patognomónico de esta enfermedad, pero cuando escuchan de fenómeno de Koebner se refiere a que sobre una piel sana pasa un golpe, un raspado, algo, aparentemente era sano, pero después de eso ya empieza a aparecer, por ejemplo, en este caso, indicios, ¿no? De que estás en una psoriasis. Pero también se puede dar en otras enfermedades, como por ejemplo, a ver, el líquen plano. Bien, también lo puede desencadenar el embarazo, el uso de corticoides, ¿sí? Ahora, este tipo de enfermedad, más que nada, bueno, es una forma grave. Lo bueno es que es poco frecuente, ¿no? Es poco frecuente. Puede aparecer súbita y la característica aquí, como dijimos, es pustulosa es porque hay pústulas, ¿verdad? Aquí vemos la presencia de estas pústulas, entonces van a haber pústulas, son pústulas estériles, ¿ya? Por si les colocan de 2 a 3 milímetros, ¿ya? Y esto puede estar acompañado de fiebre. Ya, y bueno, la localizada más que nada, como les dije, son en zonas delimitadas o demarcadas. Bien, bueno, ahora tenemos a lo que vendría a ser una de tipo eritrodérmica, ¿no? O eritrodérmica psoriásica. Entonces, como vemos aquí, dijimos que eritro era rojo, no eritematoso. Esta va a ser generalizada. Vemos, ¿no? Vemos a nivel corporal el nivel de afectación. Entonces estaríamos hablando que puede afectar en un 75%. ¿Qué va a haber? Va a haber pues la inflamación, va a haber, vemos como hay una descamación, ¿no? Y va a estar asociada pues, va a haber una descamación en general de la piel, ¿no? Generalizada. Usualmente pues esto va a tener complicaciones, entonces es grave, ¿no? Porque vemos que la piel cumple funciones importantes. En este caso en la protección, la termorregulación, ¿no? Entonces un equilibrio hidroeléctrico, entonces al tener más engrosado, ¿no? La piel más inflamado, cursando con este proceso, pues va a impedir que la piel cumpla sus funciones, ¿no? Entonces puede estar comprometiendo la vida del paciente. Ahora, ¿por qué se asocia a este tipo de psoriasis? Bien, esta se va a asociar pues
porque hay un uso inadecuado del tratamiento o una suspensión brusca del tratamiento, o por ejemplo, la suspensión brusca del uso de corticoides, el mal control, ¿no?, de esta enfermedad, entonces puede desencadenar a una evolución de ese tipo de psoriasis. Luego tenemos la psoriasis invertida. También cuando hablamos de invertida, usualmente es como que mm, más que nada, usualmente puede relacionarse a la localización, ¿no? Si usualmente se ubica, ¿no?, en codos, rodillas, en este caso, este se va a localizar en lo que vendría a ser pues la axila, el cuello, ¿no?, la ingle, ¿no? Entonces, estas no se localizan en los lugares usuales y su clínica es importante, ¿no? Son también placas, como vemos ahí, eritematosas, brillantes, se delimitan, pero ¿qué es lo que no hay? No va a haber descamación, ¿ya? Entonces no va a haber descamación. Y luego tenemos a la psoriasis ungueal, no en un 40%. Esta más que nada también se le conoce como el piqueteado o el pitting. Vemos aquí que no sé si alguna vez han visto, ¿no?, pedazo de latón y si han martillado o han golpeado con algo, le dan esa apariencia, ¿no? Entonces la uña tiene esa apariencia más o menos. No, esto usualmente puede tener una hiperkeratosis, bueno, o una coloración. En este caso no se ve, pero también puede haber una coloración en mancha de aceite. Quiere decir que es como amarillenta, ¿verdad? Puede haber lo que es la onicodistrofia, ¿no? Va a haber una enfermedad, onicorrectis, onicolisis también. Esto en cuanto ya, a las formas clínicas de la psoriasis. Bien, en cuanto al tratamiento, el tratamiento, primero más que nada, vamos a tener en cuenta lo que vendrían a ser los factores desencadenantes. Entonces, empezamos con eso, ¿no? Le decimos al paciente que trate de evitar el alcohol, las drogas, algunos medicamentos, si el caso los necesite, pues cambiar por otros, ¿no? Evitar también el estrés, ¿no? Los cambios de temperatura bruscos. Entonces, todos esos desencadenantes los va a tener que evitar. Luego de eso, pues ya va a haber tratamiento, ¿no?, de acuerdo a el nivel. Si es una psoriasis leve o moderada, si es una psoriasis de moderada severa, es una psoriasis severa. Sí, cuando es leve o moderada, es más que nada humectantes, ¿no? Y medicamentos tópicos. Vimos que humectantes, pues para favorecer, ¿no?, ese estado de hiperkeratosis, de resequedad que tienen los pacientes con psoriasis, y medicamentos como los esteroides, ¿no?, el clobetasol o el calcitriol. Em, También a nivel moderado severo puede ser también una medicación tópica o una terapia combinada, ¿no? Podemos utilizar supresores, no metotrexato, retinoide o la ciclosporina. Esto pues para inhibir el estado de inmunidad del paciente, porque como vimos, la patología de esta enfermedad es una patología a nivel inmune. Entonces quiere decir que la afectación está ahí. Entonces, para evitar eso, ¿qué debo evitar? Pues activar el sistema inmune. Y una de esas maneras es pues no activar, ¿no? A los linfocitos T, al TH17, no activar esas citocinas, no activar esas interleuquinas. Entonces, luego ya para cuando es más severa, ¿no?, el tratamiento igual es tópico y sistémico. Aquí hablamos, ¿no?, de los biológicos. Entonces, como vimos en la imagen de la patogenia, los biológicos netamente van a ir ahí, ¿no?, a esa interleuquina, a esa oxitocina, a ese factor de necrosis, e inhibirlo, ¿para qué? Para que ya no active esa escala, esa cascada inflamatoria, y por ende, pues ya no haya neovascularización, ya no haya hiperkeratosis, ya no hay mayor proliferación de queratinocitos, ya no haya
todo ese componente que va a desencadenar, pues en este caso, lo que vendría a ser la psoriasis. Bien, entonces, si no tienen alguna pregunta, unos 5 minutos para resolver el test.
Ya chicos, entonces eso sería por la sesión de hoy. Ya nos estaríamos viendo para la próxima. Gracias, gracias por la clase. Gracias.